Señores, vamos a hablarles de la Puerta del Sol. Probablemente es el ombligo de España. Desde luego, de nuestra villa y corte, seguro que lo es. Pero no siempre lo ha sido. Nuestra gestionada Puerta del Sol, punto de encuentro, lugar de paso y referencia obligada de todos los madrileños y de quienes nos visitan, no siempre ha sido como hoy la conocemos. Es más, en sus orígenes ni tan siquiera era una plaza. Bueno, y tampoco hoy en día tampoco lo es, bajo mi punto de vista. Bueno, eso es cierto, pero en plena Edad Media la actual plaza no era sino un barranco. Por este barranco corría un arroyo, el de San Ginés, que discurría hoy por la que hoy conocemos como Calle del Arenal. Se llamaba Calle del Arenal, ¿por qué? Porque se llenaba de la arena del agua que llovía, de la lluvia, que la lluvia arrastraba por las pendientes laterales. Hoy calles todas en cuesta, y como ya se pueden imaginar ustedes, esta acumulación de áridos dio lugar al nombre de la calle. Bueno, pues dejemos la playa de Madrid y vayamos con nuestra Puerta del Sol, que desde luego no es una plaza al uso, como dice un prestigioso autor aquí presente. Empecemos por el principio. En 1438 se construyó cerca del Arrabal, con el fin de rodear todos los barrios que habían ido creciendo por fuera de la muralla del siglo XII. El origen de esta nueva cerca se dice que estuvo en la epidemia de peste y tenía la finalidad de controlar la entrada y salida de personas que pudieran estar afectadas. Se construyó en esta nueva cerca una nueva puerta, a la que se la llamó del Sol, pues por estar orientada al este estaba adornada con un sol. No, pero hasta aquí todavía no había plaza, ni al uso ni al no uso, no había plaza. Era simplemente un espacio más o menos amplio que daba acceso al Camino de Alcalá. Como atestiguan las referencias que sitúan en 1498 las obras para empedrar la calle grande de la Puerta del Sol. Sí, y dando un pequeño salto en el tiempo, solo de unos 60 años, ya hemos cambiado de siglo, cuando este paraje empieza a tener un aspecto parecido al que hoy conocemos. Todo ello gracias a la construcción de diversos edificios. Verán, en el solar que ha venido ocupando el Hotel París, Alcalá, Sol y Carrera de San Jerónimo, se construyó un edificio destinado a hospital y una iglesia, posteriormente la Iglesia del Buen Suceso. Ambos edificios se derribaron en 1854 para la reforma y ensanche de la plaza. En el arranque de la hoy calle Mayor se construyó en 1547 otro convento. Esta vez para los agustinos calzados. El templo se entronizó como San Felipe el Real. Debido a los desniveles del terreno, se construyó sobre una plataforma de piedra y una grada bordeada con barandilla, grada que además protegía las pequeñas tiendas de mercaderes que había en su parte inferior. Ello provocó gran afluencia de público y se convirtió en un lugar donde los madrileños se reunían para intercambiar noticias, rumores, calumnias, secretos y opiniones. Es por esta razón por la que se denominó Mentidero de la Villa. Las gradas de San Felipe, como así era conocido, era también el sitio de reunión de los soldados procedentes de la guerra de Flandes. Un día, el balcón de la lonja se hundió debido al peso, por la aglomeración de gente que había en él, claro. El accidente causó numerosos muertos y bastantes heridos. Sí, y en 1838 terminó de derribarse después de la desamortización de Mendizábal. En su lugar se construyó el primer edificio de apartamentos que hubo en Madrid. Al edificio se le dio el nombre de su promotor inmobiliario, y los madrileños ya lo conocieron desde entonces como Casas de Cordero. Pues así se llamaba este promotor. Fue el primer gran edificio de viviendas que tuvo la ciudad, y añadía la cualidad de ser también el primero con agua corriente, pero algo más, había algo más. Sí, pues sí, había algo más, y es que... Me vas a disculpar un momentito, José Luis. Bueno. Si os parece, hemos mencionado aquí la desamortización de Mendizábal. ¿Qué te parece si en el próximo programa lo tratamos, aunque sea un poco por encima? Creo que merece la pena. Sí, y desde un aspecto, si quieres, más de andar por casa. Sí, sí. Es decir, la cantidad de pelotazos que se pegaron pelotazos inmobiliarios a cuenta de la desamortización. Pues el próximo programa se lo vamos a contar, señores. Bueno, pues sí, siguiendo con las casas de Cordero que nos estaba contando Eduardo, que por cierto hay una digamos, leyenda, una historia de que Cordero compró ese solar porque le había tocado el gordo de la lotería, y como el Estado no tenía dinero suficiente para pagarle, le regaló el solar. Parece ser que no es verdad, que el tal Cordero le compró al Estado ese suelo, y eso sí se lo pagó con amplias facilidades y en muchos plazos. Bien, pues nos decía Eduardo que estas casas tenían agua corriente, etcétera, etcétera, pero fueron algo más.
El algo más es que cuando se produjo la reforma de la Puerta del Sol, entre 1852 y 62, el arquitecto Lucio del Valle tomó como modelo precisamente a este edificio y unificó arquitectónicamente todos los edificios de la nueva plaza. Si se toman ustedes la molestia de observar detenidamente la Puerta del Sol, veremos que todas y cada una de las fachadas que dan a esta plaza tienen la misma altura, la misma disposición ordenada de huecos, balcones y pilastras que las casas de Cordero. Sí. Es más, todavía incluso se conserva en la esquina de las calles Mayor y de Esparteros el escudo del promotor de este edificio, en el que además estuvo mucho tiempo ubicado el café del nuevo del Pombo, joder, como estoy. En la propia Puerta del Sol, que existimos todavía no en la plaza, o insisto yo, se construyó en 1561 otro convento. Estaba haciendo esquina con la actual calle de Espocimina, por donde tenía su entrada principal. Estaba bajo la advocación de la Virgen de la Victoria y estuvo muy de moda durante los reinados de Felipe III y de Felipe IV, entre otras cosas por la breve duración de las misas que allí se daban. Las famosas rebajas de esa misa de la Puerta del Sol. Es cuando empezaron. Exacto. Ese fue el inicio. Al igual que el vecino convento de San Felipe el Real, existió hasta que la desamortización de Mendizábal, que hablábamos antes, decretó que fuese finalmente derruido. Y ahora vamos a dar otra vez un salto en el tiempo. Nos vamos a 1768. Parece el jumping de saltando. Bueno, como te decía, nos vamos a 1768, cuando reinando Carlos III se inaugura el edificio de la Real Casa de Correos. Sí, es el edificio más antiguo de la actual Puerta del Sol. Se inició el proyecto de este edificio en la época de Fernando VI. Bueno, se seguían las sugerencias del Marqués de la Ensenada para completar lo que podríamos llamar la central del servicio postal. Detrás se construía en 1795 la Casa de Postas para ampliar los servicios de correos. Sí, señor. Y por aquel entonces, Carlos III contrató con la mediación o a través de la mediación del Duque de Alba a un arquitecto francés llamado Jaime Marquet, un proyecto para el empedrado de las calles. Atentos a la historia. A su vez, el proyecto para la construcción del edificio de Marras lo había realizado Ventura Rodríguez. Incluso bajo su dirección se había realizado ya el derrumbe de las manzanas afectadas. Nunca sabremos, yo por lo menos no lo sé, a ciencia cierta, aunque hay alguna historia, pero no está comprobada, qué caprichosas o serias razones llevaron al monarca a hacer la permuta en los encargos. Les explico. Al francés que vino a España para empedrar, se le encargó la construcción definitiva del edificio. Al arquitecto que había diseñado el edificio, se le encargó empedrar. Y surge la leyenda endemoniada de este edificio. Pues sí, señor. Ya en los comienzos de la obra, unos albañiles que participaban en las tareas de construcción recibieron la visita terrorífica del mismísimo Satanás. Parece que cuando estaban colocando las piedras de Colmenar, surgió una voz profunda diciéndoles que esa obra era propiedad del infierno. La leyenda insinúa que todo fue culpa de los planos del francés. Sí, como ocurre siempre. En estos casos pasadizos hasta el infierno. Sí, pero en estos casos siempre ocurre lo mismo. Siempre sale una voz de ultratumba que hace que los obreros dejen de trabajar. En este caso, pues ocurrió lo mismo. Parece ser que con el miedo, o es lo que decían ellos, con el miedo metido en los huesos. Pero no había sindicatos, no había sindicatos. Otro procedimiento había que utilizar. Bueno, por lo cual se negaron a trabajar, temiendo una nueva visita del príncipe de los infiernos. Se ponen estos hechos en conocimiento de la Inquisición, siempre la Inquisición, y colocan a la cabeza de las obras a un destacado fraile, con lo que no se la pinta que tendría que tener el fraile, pero desde luego, con todos los resquemores habidos y por haber, los obreros volvieron a trabajar y afortunadamente parece ser que ya no volvió a presentarse el maligno. Bueno, no es la única historia. Hay otra en la cual el protagonista es su célebre reloj. No el que ahora conocemos, sino el procedente de la antigua iglesia del Buen Suceso. Cuando fue utilizado por un militar, por cierto, otra vez un francés aparece en esta historia del edificio. En plena ocupación napoleónica, sirvió de refugio a un militar francés cuando las tropas de Napoleón entraron en la ciudad de Madrid. Dice la leyenda que un capitán de dragones francés ocupó el edificio, junto con una pequeña compañía de soldados. Los madrileños, enfurecidos con este asalto, rodearon la casa de correos y los militares huyeron. Pero, amigos, nunca apareció dicho capitán. Bueno, la leyenda nos sigue diciendo que el mismísimo Lucifer lo escondió en el reloj,
Se llamó incluso a especialistas relojeros de todo el país, revisaron toda su maquinaria. ¿Y ¿saben lo que encontraron? Pues exclusivamente un pequeño ratón. Hay que ver lo que le viene un dragón. No, puede ser que fuese el ratón que luego apareció en Arenal como Ratoncito Pérez. Pero lo cierto es que este edificio, desde su terminación, ha tenido distintos usos. Como Real Casa de Correos, para lo que se construyó realmente. Después fue Capitanía General, más tarde Gobierno Militar, y a mediados del siglo XIX se instaló el Ministerio del Interior, llamado de la Gobernación. Y tristemente famosos fueron sus calabozos, claro. Antes, durante y después de la Guerra Civil. Valle Inclán ya los cita en sus Luces de Bohemia. Ahora, como todo el mundo sabe, es la sede de la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí, pero hablando de este singular edificio, no nos podemos olvidar, no nos podemos pasar por alto que alberga en su torre más alta, que por cierto hubo que construirla posteriormente a la terminación del edificio, que decía que se alberga el reloj que más posibilidades tiene de atragantar a los españoles. Desde él se dan las señales que identifican el paso de un año a otro. Vamos, que son sus campanadas las que nos marcan la secuencia de la ingesta de uvas en la noche de fin de año. No, pero si parece, Eduardo nos va a contar algo del reloj primitivo. Sí, cuando se acometió la reforma de la plaza y se condenaron a escombros muchos edificios del entorno, se rescató el reloj de la Iglesia del Buen Suceso y se instaló en este edificio. Entonces, ya destinado al Ministerio de la Gobernación. Se trataba de un reloj de mecánica medieval, con una sola manilla, por cierto, y fallaba más que un político en época de crisis, como lo demuestran estos ripios de la época de autor anónimo. Este reloj fatal cae en la Puerta del Sol, dijo un turco a un español, ¿por qué anda siempre tan mal? El otro con desparpajo contestó cual perro viejo, ese reloj es el espejo del gobierno que hay debajo. El reloj construido por el nuevo, el que tenemos ahora, por José Rodríguez Losada, nacido, este sí, en León, residente en Londres, y tan buen relojero que los propios suizos le imitaban. Y yo no sé si para terminar con las chanzas que nos contaba Eduardo a costa de este pobre reloj, por agradecimiento a la cantidad de trabajos que este relojero había hecho para la Armada, o por puro patriotismo, regaló a la Villa de Madrid en el año 1866 el reloj que ahora todos conocemos. Más curiosidades de la Puerta del Sol. Al finalizar la reforma de la puerta en junio de 1860, se inauguró una fuente cuyo pilón tenía 18 metros de diámetro. Dicha fuente levantaba un chorro de agua a más de una treintena de metros, procedente de una boca de un diámetro de 7 centímetros, y se encontraba justo en el centro de la plaza. A la inauguración asiste también la reina Isabel II, y ante la sorpresa general de sus asistentes aparece el potente chorro que nadie esperaba. El escritor Manuel Fernández y González exclamó: «¡Oh, maravilla de la civilización, que ponen los ríos de pie!». Con el paso de los años, la fuente del chorro, que así se la denominó, se desactivó debido a que una ligera ráfaga de viento desviaba el elevado chorro de agua y mojaba a los transeúntes que paseaban por la Puerta del Sol, ¿no? Así que se trasladó la fuente a la Plaza de Cuatro Caminos y posteriormente, supongo que por motivos parecidos, al Parque del Buen Retiro, donde todavía funciona con el lago que hay delante del Palacio del Cristal. Bueno, el traslado solamente fue el del chorro, claro. Sí, no... y el agua. Y el agua también, claro. En febrero de 1862 se colocó en su lugar una fuente más modesta que sustituyó a la anterior y se completó la pavimentación con adoquines en las aceras. El cambio causó protestas entre algunos madrileños debido a la costumbre que comenzaba a arraigarse de chapuzarse en el pilón de la fuente durante la madrugada en la noche de San Juan. Y bueno, señores, como de costumbre nos estamos quedando sin tiempo y les vamos a contar, que probablemente ustedes no sepan, que la primera farola de gas también estuvo allí instalada. También le queremos contar que la famosa placa del kilómetro cero de Madrid, que se colocó en el año 1950, estaba muy deteriorada y ahora con las últimas obras se ha sido relevada por una prácticamente igual que la que había. Señores, se ha acabado. Nos vamos. Nos vemos el próximo sábado. Un saludo de Ezequiel Tiñaque. Hasta el sábado, chicos. Hasta luego. Adiós.